Bendiciones, hermanos. Una vez más nos encontramos en su programa, el podcast Tocando Trompeta. Es una bendición volver a estar aquí con ustedes. Nos bendice que nos sigan escuchando. Nos bendice, amado hermano, que se hayan quedado con nosotros un mes. Cumplimos nuestro primer mes. No pensamos que fuera posible, pero aquí estamos. Aquí estamos, se hizo. Así es, se hizo. Mi nombre es Jorge Garduño, se encuentra conmigo esta tarde mi hermano Raúl. Un saludo, por favor. Bendiciones, hermanos. Esperemos que sea de bendición este cuarto capítulo, ¿no? Cuarto capítulo, así es. Se encuentra también conmigo mi hermano Isaac. Por favor, un saludo. Un saludo, bendiciones y un gusto poder estar aquí con ustedes nuevamente. Bendiciones, sí. También se encuentra conmigo mi hermano Gamaliel Gamas. Un saludo, por favor. Bendiciones a todos, esperamos que sea de bendición este cuarto episodio. Amén, esperamos que sea de bendición. Y por último, pero no menos importante, mi hermano Gustavo R. Un saludo, por favor. Bendiciones, mis hermanos amados. Bueno, como usted sabe, hemos estado hablando de Romanos 12:2. Hoy seguimos con el tema, porque pues es un tema bastante importante, bastante largo. Aparte de todo, tenemos mucho de qué hablar. Estuvimos hablando de lo que es el cambio de mentalidad, de lo que es adaptarse y no conformarse, pero hoy pues queremos avanzar hacia la siguiente palabra. Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Bueno, queremos avanzar hacia esta palabra que es transformarse. Creo yo que todos tenemos un concepto de lo que es la transformación. Creo yo que todos tenemos una idea de lo que es la transformación, pero pues realmente aquí lo que interesa pues es el escrito está, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios. No queremos hacerle competencia al hermano Otto, ¿verdad? Con el escrito está. No, estaríamos locos si pensáramos nosotros que le somos competencia al jefe, ¿verdad? No, pues nada que ver. Y de hecho, amado hermano, si usted nos escucha por morbo, pues mejor no lo haga. No somos competencia de nadie. No queremos hablar de nadie. Simplemente queremos hablar la palabra de Dios, punto, ¿no? Amén. Pero este tema de transformarse de lo que dice la palabra de Dios mediante la renovación de vuestra mente. ¿Qué entendemos nosotros por transformarse? ¿Qué creen ustedes que nos escuchan, que nos ven, dependiendo, amado hermano, si nos escuchan por Spotify o Apple Podcast o nos ven a través de YouTube? Luego nos piden que subamos el video a Facebook. La verdad es que se me olvida subirlo a Facebook. Lo subo primero a YouTube, a nuestro canal de YouTube, pero la verdad se me olvida luego subirlo a Facebook. Ya hemos recibido ahí mensajes de algunos hermanitos. Una hermana en particular nos dijo, ¿verdad? Sí, súbanlo a Facebook para que yo los escuche desde mi trabajo. Y pero bueno, vamos a hacer el intento, amado hermano. Voy a hacer el intento de recordarme. Es que en YouTube puedo programar ahí que se publica automáticamente y en las demás plataformas también, y en Facebook no puedo, o no he visto cómo se haga, entonces por eso se me olvida. Pero bueno, ese no es el tema, ¿no? ¿Qué entendemos por transformarnos? ¿Qué entiendes tú, Raúl, Isaac? ¿Qué entendemos nosotros por transformarnos? Bien, transformar. Bueno, yo opino que es una reestructuración desde cero para llegar a ser transformado desde nuestra base, vaya, hablando bíblicamente, ¿no? Nuestra base moral. Inclusive hablamos de la mentalidad, ¿no? De nuestra base mental, reestructurar, y creo que ya lo había mencionado en algunos episodios, creo, o en el anterior, que es reestructurar desde cero, renovar, vaya, no encuentro otra palabra. Reestructurarse, o sea, rehacerse. Rehacerse, exacto. Bueno, lo que dice mi como hermano Raúl, exactamente, Ajá. como el alfarero. Bueno, solamente a manera de no sé cómo decirlo, de spoiler. Sí, a manera de spoiler, vamos a programas siguientes vamos a hablar precisamente de la casa del alfarero. A lo mejor precisamente por eso se le viene a la memoria, ¿verdad?, a mi hermano Raúl. Pero eso que menciona, ¿tú lo consideras también, Isaac? El reestructurarse, reestructurarse es como rehacerse, como reinventarse, quizá. ¿Tú lo entiendes igual? Siento que, bueno, mira, quiero poner un ejemplo, no sé si me
entienda, ¿verdad? Pero es como un vaso. Ajá. Ahora, como dices, el alfarero, ¿no? Pero romperlo es reconstruirlo de nuevo. Exacto. Pero una transformación sería mejorar el vaso de lo que estaba, no romperlo, sino poder mejorar. O como una casa, en vez de destruir todo, mejorar ciertas partes o mejorar completamente todo lo que eso es una transformación. Viéndolo, por ejemplo, desde el punto de vista de mi hermano Isaac, bueno, creo yo que quizá todos pensemos igual, porque por ejemplo, cuando tú construyes tu casa y te das cuenta no me está quedando como me gusta, pues se me hace pérdida de dinero quizá tumbarla y reconstruirla, ¿no? Y entonces, como dice mi hermano Isaac, él menciona, ¿no? Bueno, no destruirlo, no, sino mejorarlo, embellecerlo. Entendemos eso nosotros por lo que es transformarse, a lo que la palabra transformarse en español menciona. Todavía no vamos a entrar al diccionario bíblico, ¿no? Al Strong o al TUI o a todos esos, ¿no? Todavía Sí. no, al mero entendimiento de la simple lectura, ¿qué entiendes tú, Gamas, o tú, Gustavo? ¿Qué entendemos por transformarnos? ¿Pensamos igual que Raúl, que Isaac, o tienes algún concepto diferente? No sé, ¿quieres decir algo? Bueno, entiendo por transformarse, así directamente de la lectura, de un cambio de forma, pasar de una forma a otra, mediante algún proceso, independientemente de cuál sea. Sí, yo quería hablar sobre cuando Saúl recibe el Espíritu del Señor es cambiado. A mí lo que me marca la palabra de Dios que cambia varios aspectos que él tenía, no desde cero, porque Dios no le quita todo lo que era él, sino que lo empieza a mejorar todos los aspectos que él tiene. Cuando viene el Espíritu. Sí, cuando viene el Espíritu del Señor y él profetiza. Eso que menciona, bueno, que mencionan mis dos hermanos y principalmente Gustavo, esa opinión en el ejemplo de Saúl, hay una, de hecho así lo menciona el libro de Samuel, vendrá el Espíritu de Dios sobre de ti y serás transformado en un nuevo hombre. El problema es que, bueno, esto lo mencionábamos nosotros en el chat que tenemos nosotros, el problema es que la transformación a veces no es permanente. La transformación no es definitiva, sino que debe de haber algo constante en nosotros, estarnos constantemente dejando trabajar por el Señor. Porque dice la palabra de Dios que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Entonces puede ser que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, pero lo podemos ahuyentar, Sí, lo podemos alejar. Por ejemplo, en el caso que menciona mi hermano Gustavo, Saúl, pues ustedes ven que termina mal, de hecho termina siendo desechado por Dios, y eso que fue transformado en un nuevo hombre. Pero entrémosle ya al tema, ¿no? Ya la palabra transformarse en el griego, en el diccionario Strong, es la palabra del griego 3339, que es la palabra metamorfo. La palabra metamorfo significa transformarse, literal o figurativamente es una metamorfosis, es decir, que debemos de sufrir una transfiguración, una transformación o dejarnos moldear, dejarnos cambiar nuestra forma. Si entendemos nosotros esto, Dios nos está diciendo que debemos de transformar nuestra mente, es decir, cambiar nuestra mente, dejar que Él moldee nuestra mente, dejar que Él cambie nuestra manera de pensar, que sufra un cambio. Y quiero usar esa palabra, que sufra un cambio, porque el cambio de mentalidad en el Señor no es fácil. Así es. Y de hecho no, tampoco es así como que muy bonito, porque como humanos carnales, naturales, tendemos a ser orgullosos, tendremos a ser celosos, altivos, presumidos, qué sé yo, ¿no? Peleoneros, enojones y bueno, a lo mejor usted que nos ve y nos escucha, ¿no, verdad? Nosotros sí, amado hermano, nosotros Ay, no, aquí sí. Proceso. Estamos en proceso todavía, amado hermano, usted ya Sí. es santo y nosotros no. Pero precisamente eso es a lo que queremos llevarlo. El cambio no es bonito, no es No. agradable, no, Para nada. es algo doloroso. De hecho, por ejemplo, quiero yo comentar
un sueño que yo tuve. Yo recuerdo que yo tuve un sueño, a mí me regalaban un arbolito y yo le daba agua. Usted sabe, el agua es figura de la palabra de Dios, lo cuidaba del sol, que no le diera mucho. El sol es el razonamiento humano, el pensamiento humano, pero mi árbol no crecía. Y yo veía muchos hermanos que ellos no cuidaban sus árboles, pero crecían. Y entonces yo escuchaba una voz que me decía: hay que podarlo, hay que cortarle lo que no sirve. Entonces eso es el transformarse. Y la poda duele, amado hermano. Sí. La poda, las pruebas duelen. Entonces vemos nosotros que nos debemos dejar moldear por el Señor, debemos dejarnos transformar por el Señor, es decir, cambiar nuestra forma. Esto lo mencionábamos en el podcast pasado, el cambio de mentalidad provoca todo lo demás. Sí. Si yo cambio mi mente, cambio mi forma de hablar, mi forma de, válgame la redundancia, es lo mismo, mi forma de pensar, mi forma de conducirme, mi forma de vivir. Sí. Pero debe de ser mediante el proceso por el cual Dios me va llevando del cambio. Entonces, analizando nosotros este pasaje, pues vemos ciertos impedimentos que vemos en la palabra de Dios que nos impiden cambiar de forma, que nos impiden el avanzar. Precisamente el ejemplo que ponía mi hermano Gustavo R., primera de Samuel 10:6, dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre de ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Este es uno de los pasajes más claros que nos marca la palabra del Señor del cambio de forma, una transformación. Pero ¿por qué Saúl no se mantuvo en este nuevo hombre? ¿Qué opinan ustedes, mis hermanos? ¿Por qué Saúl no se mantuvo como en esta transformación que el Señor le había dado? Bueno, quisiera hacer, no sé si un pequeño recordatorio, que cuando se le profetiza, el profeta Samuel le dice que le va a profetizar lo que tiene en su corazón. Así es. Entonces, tomando eso en cuenta, vemos que Saúl tenía muy arraigado la idea de ser superior a los demás. Exacto. Además de que físicamente superaba en tamaño Sí, eso marca la a palabra. otras personas, sí. Entonces, el hecho de que haya sido, sí, bueno, cambiado a otro hombre, tenía el espíritu dentro de él, creo que era más su inclinación hacia el orgullo y a su necedad que no pudo romper. Sí. Bueno, esto que dice mi hermano Gamas, entonces me regreso a nuestro primer episodio, porque mencionábamos, el Señor te cambia el corazón, pero no te cambia la mente. Sí. El Señor te cambia el espíritu, pero no te cambia la mente. Entonces, en este ejemplo de Saúl, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué creemos nosotros que sucedió? ¿Cuál fue el cambio que provocó el Espíritu del Señor, pero que no fue completo? Si me dejas hacer una especie de ejemplo, bueno, una especie de analogía, ¿no? Creo que Isaac mencionó lo de un edificio o algo así, mencionaste, ¿no? La casa. La casa. La casa. Me imagino a Saúl como un edificio, ¿no? En construcción. Y vaya, el razonamiento humano que fuera como si fuera un sismo. Y que cada vez que Saúl razonaba o bien... Se iba destruyendo. Ajá, se iba destruyendo Ajá. con tanto sismo. Y bien, lo que ya había construido el Señor pues se iba desgarrando, demoliendo por el sismo o este razonamiento que tal vez es humano y que todos tenemos en algún momento, ¿no? Esto lo menciono porque, bueno, tengo que hacer un pequeño comentario. Platicaba yo con mi pastor, mi padre en la carne, de un pastor que él decía que pues, él no cree ni siquiera en el bautismo. Porque, por ejemplo, el ladrón en la cruz no se bautizó. Ujú. Sin embargo, el requisito para uno ser salvo, ¿cuál es? El que creyere y fuere bautizado, ¿no? Sí. ¿Y el bautizo qué es para nosotros? Es entregar nuestra vida, es entregar nuestra vida y aceptar esa purificación que nos da el Señor Jesús de nuestros pecados. Esa purificación, pero a lo que sí, tiene razón mi hermano Gamaliel, pero es un cambio, Sí. es un cambio de realidad, es un cambio de no sé cómo, Hacer morir al viejo
Exactamente, porque cuando uno sale del agua, uno tiene que ser una nueva criatura. Sí, amén. Y precisamente por eso mencionaba el ejemplo de Saúl, porque cuánta gente se bautiza, pero no hay cambio de forma, no hay cambio ni de mentalidad, ni de vida, ni de carácter, ni de nada. Entonces, por eso hay gente que dice, pues, ¿para qué te bautizaste? Pero con Saúl, como mencionaba mi hermano Raúl, y usando el ejemplo de mi hermano Isaac, con Saúl, el cambio tiene que ser tanto parte mía como lo que está haciendo el Señor en mi vida. Porque yo me lo imagino como un carro, no sé ustedes cómo lo imaginen. Es como si estuvieras empujando un carro queriendo que encienda, pero no tiene gasolina. La gasolina es lo que es, o más bien, la gasolina es lo que tú tendrías que hacer, y el Señor es empujándote a que cambies de forma. Él te está dando esos empujones, está poniendo todo para que tu vida sea mejor, pero tú no quieres. No, porque Saúl no quería, como mencionaba mi hermano Gamaliel, era demasiado orgulloso. Sí. Y aparte de todo, celoso, porque dice la Biblia que le tenía celos a David. Sí. Pero no era culpa de David, No, para nada. era culpa de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, Gustavo? Precisamente tú mencionabas a Saúl. En tu perspectiva, ¿por qué Saúl no se mantiene? ¿Por qué no hay un cambio total en él? Bueno, por lo que veo también es por su mentalidad, porque cuando Samuel le dice que voy a hacer el sacrificio, él complace al pueblo porque el pueblo se estaba yendo, y él dice, el pueblo se está yendo. Pues era la mentalidad de Saúl, pero Samuel había dicho que iba a llegar. Eso también está terrible, porque cuántos líderes, cuántos pastores, y aquí le quiero hacer una pregunta a los que nos ven y nos escuchan. ¿Usted qué quiere? ¿Un buen pastor o un pastor bueno? Porque el buen pastor va a hacer el trabajo que tiene que hacer, y va a Así hacer es. la voluntad de Dios. Amén. Pero el pastor bueno le va a hacer caso a la gente. Miren, yo sé de un pastor que, y no es nuestra intención hablar mal de nadie, pero pues uno se entera, ¿verdad? Y pues hay que usarlos de ejemplo. Yo sé de un pastor que él se para en el altar y le dice a la gente, el día viernes, ¿cómo quieren que sea el culto? ¿Quieren que hagamos actividades? ¿Quieren alabanza? ¿Quieren predicación? ¿No quieren hacer nada? ¿Quieren solo un convivio? Pero hermano, esto es una teocracia, no una democracia. Entonces, Isaac, por ejemplo, tú en tu perspectiva, porque ya escuché a Gamaliel, a Raúl, pero en tu perspectiva, ¿tú por qué crees que Saúl no se mantuvo? Y Gustavo dice su mentalidad, y es muy cierto, pero tu punto de vista, ¿cuál es? Es que creo que también pienso lo mismo que dice Gustavo, ¿no? De su mentalidad por no cambiar las cosas, se lleva más, ve más hacia su mente en vez de cumplir los deseos del Señor, o de querer cumplir los deseos del Padre, pero no, él lo que hace es conforme a lo que él le agrada, a lo que él ve correcto en él. Entonces por eso dice pues que fue transformado, pero tampoco no se mantuvo en ese pie de decir, ya fui transformado, entonces tengo que seguir transformándome. No, ahora sí que se desvió de esa transformación, guiándose más a su mentalidad de querer hacer las cosas más como la gente quería, no como el Señor quería. Exacto, que bueno, refuerza mucho lo que decía mi hermano Gustavo. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Algo bueno, creo que vamos a ver más adelante. Aquí lo tengo anotado. Con respecto a Saúl, que Samuel le dice que le va a profetizar lo que hay en su corazón, ¿no? Ajá. Veo que tal vez esté el deseo de Saúl, tal vez genuino, de decir, ok, quiero cuidar del pueblo, ¿no? Pero cuando llega a ser rey, uno no ve el aprendizaje que David tuvo desde que fue ungido como rey, ¿no? O sea, no tuvo el proceso, Ajá, sino no que tuvo fue el más proceso. rápido. Exacto, porque vemos en David que pues tuvo muchísimo el proceso, y yo Sí. creo que
que el sabor vaya, de los planes de Dios es el proceso, es el que aprendiste con tus procesos, con las tormentas. Exacto. Y vemos que Saúl no tenía la presencia de Dios, y es más, Muy cierto. no se daba cuenta de que la necesitaba. Precisamente eso que mencionas y redondeando la mentalidad que tenías Saúl de no necesitar, no necesitar la presencia de Dios. Y precisamente David entiende que lo primordial es la presencia de Dios. Amén. Lo aprendió a través de esto que tú mencionas, Raúl, los desiertos, las pruebas, las tormentas. Y sí, David pasó muchas dificultades, ¿no? Sí. Fue perseguido por su líder. ¿Cuántos, no jóvenes, hermanos de cualquier edad, el pastor los persigue porque empiezan a destacar, empiezan a ser usados por Dios y el pastor les pone el pie? Y por ejemplo, aquí, hermano, mire, por ejemplo, todos los pastores, todos los siervos deberíamos de ser árboles, porque dice la Biblia que somos como figura de árboles. Deberíamos de ser árboles como al que se subió Zaqueo para que vean a Jesús. Pero ¿cuántos son árboles como Faraón? Dice la palabra que Faraón mandó decapitar al panadero y lo colgó de un árbol. Entonces hay pastores que decapitan a sus ovejas. Entonces, amado hermano, ¿y por qué? Porque el panadero, el pan que es la palabra. Entonces Faraón es figura de un pastor que se da cuenta de que hay hermanos que ya empiezan a tener mucho pan y mandan a decapitarlos, ¿no? Sí. Córtenlos, porque aquí no puede haber nadie que tenga más palabra que yo. Sí, igual podemos ver en David que en la cueva de Adulam ayuda a sus valientes a tener también un cambio de mentalidad. Exacto. Y un líder Sí. debería de provocar eso en sus seguidores, un cambio de mentalidad también en ellos. Entonces, no es nuestro tema, solamente era para que nosotros entendiéramos por qué la gente no se mantiene. Aparte de todo, precisamente uno de nuestros primeros puntos del por qué se detiene el cambio de mentalidad, lo vemos en Lucas 8:23, dice, pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el agua y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Las tormentas, amado hermano, las tormentas no solamente impiden cambiar de nivel, sino impiden el cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra, voy a parafrasear porque usted lo puede leer un poco antes. Jesús les dice a sus discípulos, súbanse a la barca, vamos a llegar al otro lado. Amén. Se desata una tormenta y hay muchas olas y los discípulos sienten que se van a hundir. Sí. Las tormentas son dificultades, son problemas. La barca representa su vida, su casa, su matrimonio, su ministerio, su negocio, cualquier situación en la que usted esté, y la tormenta son precisamente problemas que nos envuelven. Pero leía yo una analogía precisamente de esto y mencionaba a este pastor y decía, ¿qué es lo que hunde al barco? ¿El agua que está alrededor o el agua que se mete al barco? El agua que se mete al El agua que se mete al barco. Entonces, ¿qué significa esto? En el momento en el que tú dejas que los problemas que te rodean entren a tu vida, ahí te empiezas a hundir. Porque mientras tú te mantengas seco, es decir, con la mentalidad de Jesús está en esta barca, o sea, está en mi vida, está en mi matrimonio, está en mi casa, está en mi negocio, y aunque haya problemas, aunque haya dificultades, no me voy a hundir. ¿Por qué? Porque aparte les dice Jesús, hombres de poca fe. Pero ¿por qué les dice hombres de poca fe? Muchos mencionan que es porque no le hablaron a la tormenta, pero ¿por qué les dijo hombres de poca fe? Bueno, a mí me gusta el ejemplo que pone nuestro pastor, que les dijo, vamos a ir al otro lado. Ajá. Entonces nuestro pastor dice, los discípulos debieron poner atención en eso y confiar en esas palabras, que parece que se dice fácil, pero implica una verdad. O sea, vamos a pasar de este punto al otro punto, independientemente de qué hay en el camino, vamos a llegar. Y los discípulos no creyeron a la palabra de Jesús y creyeron que iban a morir en ese proceso. Entonces, lo que nosotros entendemos por lo que nos dice Gamas, nuestro pastor, es que debieron haber confiado en que Jesús les dijo, vamos a llegar al otro lado. Sí. O sea, Jesús no les dijo, va a ser fácil. Ujú. Jesús no les dijo, no va a haber problemas, no va a haber dificultades.
hermano, cuando usted recibe el llamado de Dios, Él te está diciendo, yo voy a, y su palabra lo dice, yo voy a acabar la obra que empecé en ti. Voy a Amén. perfeccionar la obra hasta que la termine. Y si Él lo declara en su palabra, Él lo va a hacer. Así es, amén. Pero no va a ser fácil, amado. Sí, Y es que creo yo que tenemos una mentalidad de, no sé, culpa, creo yo, de los predicadores de antaño, de acepta a Cristo en tu corazón y todos tus problemas Ajá. se acaban. Y no, amado hermano, no. Claro que es más fácil decir, bueno, está Dios conmigo, ¿no? Y sé Sí. que eventualmente voy a salir. Pero ¿por qué aparte de estos ejemplos que hemos puesto nosotros, por qué las tormentas frenan nuestro cambio de mentalidad? ¿Por qué creen ustedes que la tormenta me puede detener a mí? Por ejemplo, quiero poner un ejemplo más. En el caso de Agar, por ejemplo, ella no sufre una tormenta literal, pero puede ser figura el desierto igual porque es una prueba, es una situación difícil. Ella tiene que salir al desierto, se les acaba el agua, se les acaba el pan y están a punto de morirse. Pero ¿qué mentalidad tenía ella y qué mentalidad tenía Ismael? Claro que eran diferentes, porque pues uno clama al Señor y el otro se Sí, tira a morir. llorar. Sí. Entonces, ¿qué tipo de pensamiento y de mentalidad tengo que tener yo en una situación difícil? Bueno, ese ejemplo, bueno, yo lo veo también en el Éxodo con Caleb y Josué. Exacto. Porque creo que nos comentabas, o creo que lo vimos en el podcast pasado, y perdón que cambie de Agar al pueblo de Israel, pero me guío más con ese Ejemplo. ejemplo, ajá. Sí, con ese ejemplo. Y veo que cuando regresan los espías y les meten duda al pueblo de Israel, Ajá. la duda es la que vaya, lo más, no sé cómo se dice, lo más importante en ese entonces, porque esa duda es la que no permite que el pueblo de Israel avance. Ajá, el avance. Y como decía mi hermano Gamas, lo más importante, bueno, tener los ojos en la meta, ¿no? Y ellos al ver la meta y al verlos, vaya, a la mitad del camino, pues se asustan más de lo que hay a la mitad del camino que no. Mira, a fin de cuentas el Señor ya les había dado la tierra, ¿no? Sí, les dijo, Ajá. ya es tuya. Ya es tuya. Pero pues vemos que la duda es la que no deja pasar al pueblo de Israel. Isaac o Gustavo, ¿ustedes piensan igual? ¿Ven el mismo ejemplo en los discípulos, en Israel, en Agar o en alguien más? Creo que esto que menciona Raúl es muy cierto, ¿no? Israel no toma las promesas, pero es precisamente por ver las dificultades y la mentalidad que ellos tenían. ¿O qué opinan ustedes dos? Qué amables son mis hermanos. Bueno, ¿qué? Parecemos el profesor Girafales y doña Florinda. No gusta una tacita de té después de usted. Dale, gusto. A mí me lleva a la parábola que cuenta Jesús cuando dice de la semilla sembrada entre los espinos, esa que oye la palabra. O sea, lo que marca acá es que hay mucha gente que se concentra siempre en ver los problemas. Exacto. Y eso ahoga la palabra que con lo La que se han ahoga. llenado, con lo que se han llenado. Por eso cuando Jesús, me recuerda también cuando no pueden liberar a aquel niño y sanarlo, Jesús le dice: ¿hasta cuándo estaré con ustedes, generación incrédula? Porque Jesús ya esperaba frutos de ellos, porque les había hablado, les había enseñado Ya constantemente. tenían que tener mentalidad diferente. Y Dios espera en nosotros en un cierto tiempo que ya podemos usar toda la palabra que hemos aprendido. Exacto. Esto que menciona mi hermano Gustavo, hermano, es que mire, por ejemplo, esto que también mencionaba mi hermano Raúl, cuando Dios saca de Egipto al pueblo de Israel, vemos nosotros que sí, ya estaban hartos de la mano dura de Faraón y de ser esclavos, pero no dejan su mentalidad de esclavitud. Sí. Entonces, a la hora de tratar de entrar a Canaán, a la tierra prometida, de tomar las promesas del Señor, vemos que son frenados por una mentalidad que tenían de esclavos todavía. Entonces,
Esto que menciona mi hermano Gustavo, Dios ya esperaba un fruto de ellos. ¿Tú qué opinas, Isaac? Ya, ¿cuánto tiempo había pasado? 3 meses. ¿Crees tú que en 3 meses de tú haberte convertido al Señor, das fruto de haber cambiado de mentalidad? ¿O es un proceso todavía más largo? Bueno, bueno, creo que voy a decir algo, pero espero que nadie se ofenda. Eh, creo que el que le quiere echar ganas, Le echa. le echa. Y siento que en 3 meses puede haber Puede haber un fruto. puede haber un fruto. Tal vez no tan grande, pero Pero algo. algo es algo. Entonces, pero como decía Gustavo, el hecho de que no pudieron liberar al niño y que Jesús todavía tuvo que ir él mismo a liberarlo, porque les dijo: hasta cuándo estaré con ustedes. Entonces, y aparte es que los discípulos estaban con Jesús. Sí, creo que tienes razón en eso que mencionas, o sea, con el maestro que tienes y no das frutos. Ya es mucho. Yo veo porque si algo he aprendido es que si Dios dice algo, es que es cierto, es verdadero. Si Dios dice lo vas a lograr, vas a conquistar, es porque realmente, tal vez en nuestros ojos no lo podamos hacer, pero el que está arriba, ¿no? El que está arriba de nosotros ve que lo podemos hacer, es porque es un Dios verdadero y Él Ajá. conoce que lo podemos hacer. Otra cosa es que nosotros digamos, es que desde aquí abajo se ve imposible, pero Claro. pues Dios desde allá arriba, Él ve que nosotros lo podemos hacer. Bueno, esto que menciona mi hermano Raúl, todo es la perspectiva, ¿no? Perspectiva. Pero todos deberíamos de tener esa perspectiva de Dios. Sí, bueno, quisiera comentar, bueno, un salmo de David dice, ciertamente los que esperan en Jehová jamás serán avergonzados. Exacto. Entonces, ¿en quién tenemos la vista entonces? Claro, porque ese salmo, amado hermano, sí, definitivamente los que esperan en Jehová, también dice el salmo, ¿no? No he visto a justo desamparado ni a su simiente. Entonces, mire hermano, para ir avanzando, nosotros tenemos que entender que hay diferentes tipos de tormenta. O bueno, más bien razones por las cuales vienen las tormentas. Hay tormentas que vienen por juicio. Génesis 6:17 dice: y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Hay veces que nosotros nos provocamos las tormentas. Hay veces Sí. que Israel se provocó el desierto porque Dios los iba a meter a Canaán. Ellos no creyeron en Dios. Entonces Dios les dijo: ni modo, quédense ustedes ahí dando vueltas Sí. en el desierto. Hay gente que dice: es que el diablo, es que el enemigo. No, no siempre. Mire, Lucas 8:23 dice: pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago. Podríamos nosotros tomar esto como una tormenta del diablo, un ataque. Pero, ¿cuál es la diferencia de cuando es una tormenta de parte de Dios, un desierto de parte de Dios, y cuando es un ataque del enemigo? Cuando usted ve el ejemplo que hemos estado hablando de Israel en el desierto, dice la palabra de Dios que Dios los sustentó día con el maná. Sí, No se les echó a perder su vestido ni su calzado. así es. O sea, tuvieron el sustento día con día. Hermano, Amén. si usted está sufriendo una situación de escasez, pero tiene para comer día con día, usted está en un proceso de parte de Dios. Así es. Dios lo está llevando por un desierto, porque Dios no lo va a dejar sin comer. Pero si usted me dice: no, hermano, sabe que la verdad, yo a veces no tengo ni para comer, literal me he quedado sin comer, ese es un ataque del enemigo. Porque Dios nunca te va a dejar de sustentar, nunca. Amén. Nunca. Por eso Dios le dice a Israel: te sostuve en el desierto para ver qué había en tu corazón. Pero el Sí. enemigo te va a atacar y ahí se va a acabar el sustento. No vas a tener para comer. Ahí, amado hermano, clámele al Señor. Clámele al Señor, pida misericordia y que el ataque del enemigo sea frenado. Igual usted puede pedir misericordia si es una tormenta de parte o un desierto de parte de Dios. Israel, después de 40 años, le decían al Señor: Señor, ya, mira, mis jefes la regaron, yo ya quiero conquistar. Y Dios Sí. les dice: ok, vamos a entrar a la tierra prometida. Otro ejemplo de lo que frena nuestro avance, porque es que, hermano, tenemos que avanzar porque si no nos va a pasar lo de los podcasts pasados, ¿no? que no damos ni 2 puntos. Otro de
de lo que frena nuestro avance, lo vemos en Lucas 8:24, dice, y llegándose a él, le despertaron diciendo, maestro, maestro, nos morimos. Es el mismo versículo, el mismo ejemplo, pero ahora no es la tormenta, ahora es el temor. Amado hermano, si usted está viendo o escuchando este podcast con alguien, pregúntele, ¿a ti qué te da miedo? ¿A ti qué te da miedo, Gamas? ¿Cuál es tu mayor miedo? Bueno, creo que dentro del ámbito espiritual, como cristiano, creo que me da miedo, no sé, que por alguna u otra razón llegase a fallarle a Dios de una manera grave que no pudiese levantarme. Creo que solo el hecho de pensarlo me da Bueno, es que Gamas se temor. fue muy espiritual. Se me Sí. fue muy espiritual. No, es que este es el chavo espiritual. El Señor le habla en profecía, tiene sueños, tiene visiones. Y no, le falta poco para los 5 ministerios al muchacho. para alcanzar los 9 Para dones. alcanzar dice. los 9 dones. No, yo hablaba de algo más carnal, más literal. Más carnal, ya Una entendí. fobia. Bueno, acá creo que en todas partes, bueno, acá en Chiapas hay un gusano con espinas, El una oruga, súcumo. el súcumo, que le decimos acá. Para los que no saben, el súcumo en la Ciudad de México es el gusano, el azotador. Ah, bueno, el azotador, bueno, Como, ese, como el meme de Homero. ¿Cómo te llamas, azotador? Te pondré súcumo. te pondré súcumo, ajá. Bueno, aquí lo conocemos como súcumo, entonces es un gusanito que te Sí, pica sí. las espinas y irrita, y bueno, no sé, recuerdo que de pequeño tenía pesadillas con esas cosas, y sí me dan mucho pavor esos A animales. mí, por ejemplo, en lo personal, las ratas. Las ratas esas de alcantarilla, amado hermano. De esas que parecen gato. Sí, están grandes. Están enormes. Porque no le tienen miedo a nada ni a nadie. Se te Se lanzan, te avientan, buscan sí, morder. se Sí, no, avientan. esas me dan. Salvajes esas. Pero hay gente, por ejemplo, que le tiene mucho miedo a los perros. O sea, Ujú. van en la calle y A les los sale chihuahuas. pues sí, les sale un perro y los paraliza. Ujú. Creo yo que hay ciertos temores, no, y quiero mencionar esto, el miedo no es natural. Dios Sí. no hace al hombre con miedo. La primera vez que aparece la palabra miedo es cuando Adán y Eva caen en pecado, viene Dios y les dice, ¿dónde están? Es que tuvimos miedo. Ujú. El miedo es una reacción al pecado. Sí. Pero creo yo que hay ciertas circunstancias en las que no es natural ni normal, pero que es comprensible el tener cierto temor. Estás en el piso 20 y está temblando, pues te da miedo que se te caiga Sí. el edificio, ¿no? Sí, sí, sí. Razonables. Razonable, sí. Sí. Pero por ejemplo hay gente que le tiene miedo, por ejemplo creo que es la agorofobia, el miedo a los gérmenes. Mm. Que pierden el contacto con la demás gente porque me vas a ensuciar, me vas a contagiar de tus gérmenes, de tus bichos, ¿no? Gente que ya ni siquiera puede salir a la calle. Hay Mm. gente que le tiene miedo a bañarse. Ay, no. O sea, se limpian con toallitas húmedas Ah, de sí. bebé porque le tienen tanto miedo. No estamos hablando de esos miedos, sino el temor a no avanzar. Precisamente hablaba mi hermano Raúl de Israel. Vienen con el informe los 10 espías y les dicen, es que hay gigantes. Y dice la Biblia que les entra temor a Israel. El temor te impide ver las promesas de Dios. El temor te impide avanzar y cambiar la mentalidad. ¿Por qué? Porque si tú estás acostumbrado a ver lo que te rodea, te va a dar miedo. Sí. ¿Qué Yo querías quería mencionar? argumentar algo. A mí me impresiona que el pueblo de Israel tenga miedo si no me acuerdo si era una nube de fuego, La una- columna de sí, fuego. la columna columna de de fuego fuego. que los guiaba. O sea, ver ese espectáculo casi todos los días que Noche pues, con noche. sí, que tú reconozcas es Dios y para que luego digas, es que no tengo miedo de conquistar. Y también ver abrirse el mar, no creo que haya sido cosa de cualquier día. Eso, precisamente eso nosotros lo hemos hablado en diferentes ocasiones, en pláticas. Yo siempre lo he dicho, hermano, es que Dios sacó con tal poder a Israel de Egipto. O Sí. sea, se ha puesto a pensar usted qué espectáculo visual, qué maravilla ha de haber sido ver el mar partirse. No solamente eso, la columna de fuego noche con Sí, noche. la columna de fuego. O sea, ajá. pero no solo eso, la lluvia de fuego hacia Egipto, pero Sí. que a Israel no le pase nada.
O sea, cada una de las 10 plagas, ver cómo Egipto empieza a ser atacado, pero tú saber, yo estoy con la protección de Dios, eso también es algo espectacular. Pero no solamente eso, amado hermano, el espectáculo del monte Sinaí. Ujú. O sea, porque están ahí y ven cómo desciende la nube, los relámpagos, los truenos, escuchar la voz de Dios, que a lo mejor no la distinguían, pero escuchaban los truenos, los relámpagos, y Israel tiene miedo. O sea, y aquí yo quiero decirles esto, hay gente, amado hermano, que creen que Dios los puede sanar, pero no creen que los pueda bendecir. O al revés, hay gente que cree que Dios puede bendecir, pero no puede sanar. Porque yo he platicado con gente, Dios me sacó de una deuda, pero viene el doctor y les dice es que tienes cáncer, se tumban. O sea, si Dios te sacó, hablábamos el podcast pasado del hermano que Dios lo saca de una deuda de 600,000 pesos. Ujú. O sea, después de eso, amado hermano, yo creo, yo personalmente, yo diría, mándame lo que sea, Señor. O sea, yo ya vi tu mano, ya vi Sí. tu... O sea, ese hermano tiene una fe de 600,000 pesos, amado hermano. En vez de la mostaza la tiene como montaña, ¿no? Sí, o sea, pero hay gente que se frena ante situaciones diferentes. Mire, hermano, por ejemplo, cuando era noviembre del 2019, Dios empezó a hablar aquí en la iglesia. Mis hermanos no me van a dejar mentir. Empezó a haber profecías que decía el Señor, viene cosa fuerte a todo el mundo. Decía una hermana, veo muchos muertos, no solamente en San Cristóbal, en todo el mundo veo muchos muertos, decía la hermana a través de la profecía y la visión que el Señor le daba. Y el Señor nos empezó a decir, vienen cosas terribles, pero yo los voy a sustentar. Amén. Clámenme como Jehová iré. Algo Sí, que así me es. gustó mucho es que el Señor decía, voy a poner ángeles alrededor de su ciudad Sí, para que mi pueblo sea protegido. Y decía que sí, iban a haber muchísimas muertes, vaya, alrededor del mundo, pero que iba a estar con nosotros. así es. Y así Ciertamente así fue, Así gracias fue. a Dios. Así fue. Precisamente con esto de la pandemia, amado hermano, no queremos hablar mal de nadie, pero yo me enteré que iglesias, aún de nuestro propio ministerio, amado hermano, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, mucha gente perdió trabajos, se quedaron sin comer, y aquí, gracias a Dios, aquí en la iglesia, no pasó eso. Gracias No a Dios. solamente eso, de la iglesia no se enfermó nadie de COVID, más Ujú. que mi pastor, mi padre, Dios le habló, él no nos lo ha testificado, Dios le dijo que no saliera, él no hizo caso, Ujú. se enfermó, y bueno, yo, porque de hecho aquí, si me hacen favor de enfocar a Gustavo R, aquí por favor, ahí pongan a él me dio una profecía, ya, nada más era para que vieran. Mírenlo, mírenlo. Fue su culpa. Cualquier No, cosa contra él. sí. Bueno, él y otros hermanos me dieron una profecía que era necesario que yo me enfermara. Es un proceso por el cual el Señor me ha estado llevando. Era necesario, pero solo. En realidad, aquí de la iglesia, solo. Pero mire, por ejemplo, yo he platicado con pastores de la Ciudad de México, de Estados Unidos. ¿Cuánta gente ya no va a la iglesia por el temor de me voy a contagiar? Ujú. Pero no nos da miedo ir al cine. Ah, sí. O no nos da miedo ir al mercado. Bueno, hermano, es que tengo que comer. Pues también tienes que comer espiritualmente. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el temor nos frena. Amado hermano, el temor no te va a dejar cambiar tu manera de pensar. A mí hay algo que me llama la atención que marca la Biblia, porque mucha gente teme a conquistar, pero la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino uno de amor, de dominio propio Exacto. y de poder. Exacto, hermano, metas eso en la cabeza. Si tú eres hijo de Dios, no eres cobarde. Amén. Así de fácil. Dios Sí. no te ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de conquista, Amén. de avanzar, de tomar las promesas. Amén. Pero, y me gustaría hacerles la pregunta, ¿a qué le tenemos miedo realmente? Hay gente que no pone el negocio, es que qué tal y no funciona, pero pues tienes un Dios grande. No, es que no pongo mi negocio porque pues qué tal y pierdo solo la inversión, el capital. Pues entonces así de grande es tu Dios, porque no crees que te pueda bendecir. Miren, yo recuerdo a un hermano, me platicó con nuestro pastor, fíjese que
quiero poner una panadería aquí en tal esquina, en tal calle. Yo estoy seguro que si yo pongo una panadería ahí va a funcionar. El Señor la va a bendecir, el Señor la va a prosperar. Y mi papá le dijo, pues dale, hijo, cree en el Señor, confía en el Señor. Y el hermano dijo, sí. Pero 15 días después le pregunta el pastor, oye, ¿qué pasó? No, la verdad no me animé, pastor, porque pues es que, ¿qué tal y no funciona? ¿Qué tal y no sirve? Solo perdí el dinero. Una semana después había una panadería justamente en donde el hermano le había dicho a nuestro pastor. ¿Y qué cree? La panadería, A full. sí, o sea, llenísima, vendía, todos los días vende, todos los días está lleno y el hermano se da de topes en la cabeza diciendo, o sea, por no confiar, por el temor, por el miedo. Mencionábamos al principio, hay temores razonables, pero si tenemos un Dios grande, ¿a qué le tenemos temor? Así es. David, por ejemplo, no le tenía miedo ni al oso, ni al león, no le tuvo miedo a Goliat. Así es. Porque, es más, a mí me encanta esa frase de David. ¿Quién eres tú, perro incircunciso? ¿Quién es ese perro incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Miren la mentalidad que tenía David, pero Israel no tenía esa mentalidad. Sí. Precisamente hablábamos de Saúl. Saúl no tenía esa mentalidad. Cierto, porque estaba resguardado en su... Él estaba en el templo. Sí. Y los ejércitos ahí en formación de batalla, pero nadie hacía nada, nadie avanzaba. Sí, Pero David trae una mentalidad tan impactante. Esa mentalidad para alguien del mundo creo que sería una locura. O sea, algo que creo que nuestro apóstol Otto ha dicho eso. Dios solo bendice a los locos, ¿no? Amén. Y sí, o sea, ver a alguien de 3 metros, 4 metros y decirle, no, pues eres un perro incircunciso, yo creo que para Israel también en esa empresa Ha de haber dicho David está loco. Está loco. Como los videos, ¿no? Ese compa ya está muerto. Nomás no le han avisado. Casi. Pero era al revés, no le habían avisado a Goliat. Sí. Exacto. Amado, hermano. Es que, miren, por ejemplo, también esa mentalidad de ay, ¿cómo se llaman? De Cedrac, Mesac y Abednego, los amigos de Daniel. Sí. Amado, hermano, esa mentalidad es tan impresionante. No le tuvieron temor al horno de fuego. Y calentado 7 veces más, amado hermano. Porque dice en la Biblia que lo están calentando y los que estaban cerca, ni siquiera estaban adentro. Apenas se acercaron. Solamente por acercarse. Y ellos dicen, Dios nos va a guardar. Y si no nos guarda, sigue siendo nuestro Dios. Sí. Ay, amado hermano, es que esa mentalidad es la que todo cristiano, todo hijo de Dios debería de tener. Sí, quisiera agregar algo que encontré en la Biblia también, es el primer capítulo de Josué. El Señor le dice a Josué que tiene que ser valiente y se lo repite 3 veces. Así es. Le dice en Josué 1:6, sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra. En el versículo 7 le dice, solamente sé fuerte y muy valiente, y en el versículo 9 le vuelve a decir, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. Y al final el pueblo también le dice, te seguiremos, sigue como Moisés. Si Dios está contigo como Moisés. Ajá. Y solamente sé fuerte y valiente, le vuelven a decir. Así que es una cuestión de valentía la que vemos aquí, el camino de Josué. Sí, definitivamente la contraparte del temor, la valentía. Pero hace, creo yo, como un mes y medio, predicaba yo, creo que aquí en la iglesia, y también tuve la oportunidad de predicarlo en Charlotte. Dios le dice a Josué, ¿no soy yo el que te ha dado la orden? Sé fuerte y sé valiente. Sí. Entonces, la valentía no es una decisión, amado, ¿no? La valentía es una orden de parte de Dios. Sí, muy cierta. O sea, te está diciendo Dios, no seas cobarde, te ordeno que seas valiente. Ajá. Y saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Es pecado. Entonces, Híjole. si sabes que Dios te está ordenando, tienes que ser valiente y no lo haces, no solamente estás cometiendo el pecado de no confiar en Dios, sino estás cometiendo el pecado de no obedecer la orden de Dios. Sí. Entonces ya son 2 pecados, amado hermano. 2 en uno. Perdóname, hermano, que yo se la ponga muy difícil. Es que en la inocencia... También va para nosotros, ¿no? Es que en la inocencia de la mentalidad humana, pues dice, no, pues es que o bueno, digamos, Goliat, ¿no? Poniendo otra vez el ejemplo. No, es que me imagino a un David diferente, que no fue así. Que
dijera, no, es que qué tal me aplasta o qué tal me mata, ha de ser muy difícil. Muy difícil, pero definitivamente sí debería de ser una mentalidad que todos tengamos. ¿Qué opinas tú, Gustavo, o tú, Isaac, precisamente hablando de estos ejemplos de los amigos de Daniel, de Abednego, de Sadrach, no me acuerdo, siempre... Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, es que tú eres maestro de niños, aparte de, sí, pues aparte de predicadores, maestro de niños, ¿no? Bueno, ellos, esa mentalidad, yo siempre pongo ese ejemplo, a mí me encanta ese ejemplo de esa mentalidad que uno debe de tener, pero ¿por qué creen ustedes que estos, porque eran jóvenes, Sí. ¿por qué creen ustedes que estos jóvenes confiaban así en el Señor? Pues creo que ellos, no sé si tenga que ver algo con su crecimiento de lo que fueron creciendo, si eran, ahora sí como se dice, unos cristianos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que ellos desde niños creo que les enseñaron a confiar en el Señor completamente. Creo que también, creo que tú también lo has dicho, uno soltera confía más en el Señor. Exacto. Pero la mentalidad que ellos tenían era muy impresionante, el poder decir que el Señor los iba a guardar, y aunque no fuera así, iba a seguir siendo su Dios. Te das cuenta que en realidad ellos no tenían miedo, no tenían un temor de decir, híjole, y si en realidad nos pues morimos. No, entonces ellos tenían una mentalidad del Señor nos guarda. Creo que la palabra dice, todo lo pueden. Exacto. Entonces, ¿por qué siempre pensar en el hecho de decir, será que en realidad lo voy a lograr? Pero te das cuenta que en la Biblia dice muchas, como decía Gama, ¿no? Sé Valiente. fuerte y valiente. Exacto. Sí. La palabra dice también que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hay muchas cosas que marcan la Biblia en donde en realidad tienes que entender que si tú confías en Dios, vas a lograr todo lo que te propongas y todo lo que en realidad Amén. Dios te indique. Amén. Esto que dice mi hermano Isaac, sí, definitivamente, amado hermano, o sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero se trata de creerlo. Sí, O sea, definitivamente. sí, porque si no lo crees, ¿qué vas a lograr? También dice la palabra de Dios, lejos de mí, nada podéis hacer. Entonces, se trata definitivamente de confiar en el Señor, se trata definitivamente de tener esa fe, esa creencia, amado hermano, o sea, para ir cerrando, porque se nos va el tiempo, es que hay gente que dice, pues es que mi trabajo, mi negocio es muy simple, es muy... Mira hermano, yo conozco dos testimonios muy parecidos. Primero de ellos, el apóstol Otto lo ha predicado. Un hermano, él vivía en Oaxaca, escuchaba las predicaciones del apóstol Otto, se compró una radio chiquita, la única estación que servía era donde pasaban las predicaciones del apóstol Otto. Él empezó a escuchar las predicaciones del hermano Otto y él comenzó a creer que Dios lo podía bendecir. Empezó a mandar sus diezmos a Estados Unidos porque no sabían dónde había iglesia de llamada final ahí en Oaxaca. Y empezó a enviar, nunca ha dicho el hermano Otto cuánto, realmente nunca ha dicho cuánto, pero empezó a enviar muy poco. A los 6 meses, él seguía enviando sus diezmos, pero a los 6 meses vino uno de los ancianos, que aparte era el contador, y le dijo, apóstol, mire, tenemos un problema con el hermano de los diezmos de Oaxaca. ¿Por qué? Le dijo. Es que empezó diezmando poquito, y en 6 meses ya está diezmando mucho. Y el hermano Otto le dijo, sí es mucha la diferencia. Entonces el anciano le dijo, hermano, sentimos que se está dedicando a algo ilegal, porque es muchísima la diferencia. O sea, y el hermano Otto dice, sí, era mucha la diferencia. Entonces tomé el teléfono, llamé al teléfono que él había anotado ahí. Él vivía como aquí en Chiapas en una comunidad, el teléfono, el
el único teléfono que había era el de un vecino, pero déjeme, le voy a hablar, le dijeron al hermano Otto, porque él vive en otra casa y ahí estaba el hermano Otto. Cuando contestó, hijo, eres tú el de los diezmos, apóstol Otto, qué bueno que me llama. Bien contento el hermano, ¿no? Yo lo escucho en la radio y, hijo, una pregunta, ¿a qué te dedicas? Vendo cacahuates. A ver, le dice el hermano Otto, hijo, ¿en serio? ¿A qué vendo cacahuates? Le dijo, yo escuché su predicación, yo he creído que Dios me puede bendecir, empecé diezmando poco, ahorita dice, ya tengo gente que vende cacahuates para mí. Por eso dice, por eso la gran diferencia de, ya no trabajo, o sea, ya solo les doy los cacahuates a ellos y ellos se van a vender y yo ya no hago nada. En 6 meses, amado, Gloria a Dios. porque todo lo puedo en Cristo. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Igual conozco un testimonio muy parecido. Era un joven que él era bolero, los que bolean zapatos, lustran zapatos. Tenía su cajoncito, él se dedicaba a eso, no sabía hacer otra cosa. Él igual de pronto escuchó una predicación de otro pastor, no del apóstol Otto, de otro pastor. Él creyó que el Señor lo podía bendecir, empezó a ofrendar, empezó a diezmar. El Señor lo empezó a bendecir, de pronto se compró otro cajón, le dio trabajo a uno de sus primos y así sucesivamente. De pronto este joven puso una zapatería de bolear, de lustrar zapatos, puso una zapatería. De pronto ya no era una zapatería, de pronto ya eran 4, de pronto ya no eran 4, de pronto ya eran 10. Amado hermano, este hombre se hizo muy bendecido, muy rico. La última vez que yo supe algo de él, justo ahorita se me olvidó el nombre, pero es uno de los socios de las zapaterías Flexi. Órale. De tanto que lo bendijo el Señor, aparte de todo, él se dedica a predicar la palabra, solo que en este momento no me acuerdo. Justo traigo unos tenis de esos. Justo. Pero hermano, o sea, no importa lo que usted se dedique, mientras tenga esto en la mente y en el corazón, todo lo puedo en Cristo. Si usted Amén. cambia esa mentalidad de, es que no sé, es que no puedo, mire, un hermano, y perdónenme que me agarre tanto, pero es importante, un hermano, él no estudió, no se preparó, se metió a trabajar en una tortillería, de pronto se descompone la máquina de hacer tortillas. Le llaman a, de hecho este hermano es pastor, pastorea en Berriozábal, si no me equivoco, en Tuxtla. Le llaman le llaman al técnico de esta máquina y no sabe, el técnico no sabe, no entiende. Como la máquina está parada, no hay trabajo, no vende tortillas, pues no, si no hay tortillas, si no vende, pues no hay sueldo, ¿no? Entonces este hermano viene a hablar con nuestro pastor y le dice, pastor, no sé qué hacer, me está yendo bien mal, porque la máquina, órale al Señor, pero ¿de qué? Órale al Señor, mira, la Biblia dice que el Señor es el poseedor de todo el conocimiento. Tuyo es el conocimiento, Señor, tuya es la sabiduría. Pídele al Señor que Él te diga qué hacer. Se fue este hermano. Dice el testimonio, lo cuenta el pastor, dice, la verdad, yo iba enojado con el pastor. ¿Qué me va a decir el Señor? O sea, el Señor que va a saber de máquinas de tortillería, ¿no? O sea, pero le oró al Señor. Señor, mira, creyendo en lo que me dijo mi pastor y creyendo en lo que tu palabra dice, dime qué hago. Y dice que tuvo un sueño en donde un hombre le decía, checa el nivel del aceite. Nada más. Checa el nivel del aceite, porque el nivel del aceite debe de estar a la mitad, no debe de estar bajo, ni debe de estar muy lleno, debe de estar a la mitad. Órale. Eso le dijo el Espíritu Santo. Llegó, checó el nivel del aceite, estaba muy alto. Lo vació a la mitad, prendió la máquina. Órale. Y ahora no solamente recibe el sueldo del tortillero que hace las tortillas, sino del técnico que repara la máquina de la tortillería. Órale. Hermano, es que todo lo puedo en Cristo. Amén. Algo que mencionabas, se me vino algo que dice Filipenses. Es Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Es que no te afanes. No te afanes porque el Señor te puede dar la solución a todo. Mire, inclusive, amado hermano, el Señor te puede dar ideas de negocios. Sí. Escuchaba al apóstol Germán Ponce, me imagino que todos sabemos quién es, ¿verdad? De allá de Honduras, un hermano de su iglesia empezó vendiendo aguas
y ahora vende refrescos, creo que si no me equivoco son algo de Benecer, algo así, de Venesodas, algo así se llaman, o sea, porque pues es de Benecer, amado hermano, o sea, y el Señor lo bendijo, o sea, el Señor te puede dar ideas, Amén. se trata de creer. Bueno, se nos ha ido el tiempo para ir cerrando, mis amados hermanos, algún mensaje final que quieras dejar tú, Gamas. Gus? Sí, bueno, es con respecto a lo que estamos hablando en el Strong, la palabra valiente es la palabra en hebreo H55.3, que uno de sus significados es ánimo, que es lo que me llamó la atención también, que si bien en la vida, en el paso de transformar nuestra mente hacia una consagración en el Señor, es algo que puede llegar a ser difícil, como lo mencionábamos. Pero hay que tener el ánimo, porque decíamos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero si no tienes el ánimo, si no tienes esa mentalidad de la palabra, lo dice. Sí, Mire, hermano, no porque lo diga yo, no porque lo diga un apóstol, un profeta, porque la palabra de Dios lo dice. amén. Y la palabra de Dios enseña que Dios no es ni hombre ni hijo de hombre para mentir. Así es, Y amén. si está escrito, es porque así es. Amén. ¿Algún pensamiento final, hermano Gustavo? Solo quería agregar que pues confiemos en el Señor. A mí me llama la atención cuando Daniel, pues él dice, cuando el rey Nabucodonosor quiere matar a todos los reyes y todos los profetas porque nadie le daba la respuesta de su sueño. Entonces Daniel y sus amigos dicen, no tenemos la respuesta, pero hay un Dios que revela los misterios. No es que querer cambiarlo, pero así lo quieren interpretar, porque hay un Dios que de verdad es el único que nos puede bendecir, porque Él dice, porque hay un Dios, no dice que hay varios, solo uno. Exacto, exacto, eso. No busques por otro lado, busca al Señor. Ese pensamiento final es que canijo, Gustavo, ¿por qué no lo diste antes? Tú, Isaac, un pensamiento final porque pues se nos va el tiempo. Solo quería decir que pues ya el hecho de dejar tus temores atrás, de dejar las cosas atrás, también es parte de la transformación. Exacto. De tratar de transformarte, tratar de estar transformándote cada día. Pero si sigues con temores o con ciertas cosas que te impiden, pues no podemos llegar a ese punto de transformación. Exacto. Muy buen apunte también. Y por último, tú, mi hermano Raúl. Más que los animo a querer transformarse, ¿no? Anímalos a que mejor se sigan suscribiendo. No, sí, También, amado sí, hermano, sí, síganse suscríbanse. transformando. Sí, Amén. hay que transformarse porque es necesario, porque sin transformación creo que es necesario, creo que es tan necesario como el ser bautizado, porque vaya, el transformar y renovar la mente nos va a abrir muchísimas posibilidades de entender los propósitos de Dios y alcanzar los propósitos de Dios. Exacto. Bueno, como pensamiento final dice la palabra, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe también viene a través de un cambio de mentalidad. Sí, Porque yo puedo decir que creo, pero si realmente no tengo la mentalidad de alguien que cree, nada sucede, ¿no? Entonces, precisamente, amado hermano, pues el cambio de mentalidad, tenemos que hacer ese cambio de forma, el cambio de la forma de pensar para no ser frenados en el avance y en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Bueno, amado hermano, pues cumplimos la hora. Los podcasts pasados nos pasamos 15, creo 10 minutos, 15, algo así. Pero pues no queremos aburrirlos, por eso los hacemos de una hora. Fue un gusto estar con ustedes, amado hermano. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos, por vernos, dependiendo de qué plataforma usted nos esté escuchando o viendo. Fue una bendición para nosotros estar con ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Dios les bendiga. Dios les bendiga.